bueno, ya estamos de regreso y nos vamos ahora con esos grandes investigadores, esos grandes expertos sobre China que no solamente han vivido China, sino que continuamente la están estudiando. Vamos contigo, Jorge Galván, hasta el Centro de Estudios de China, Baja California, en Tijuana. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, ¿y tú, Carlos, cómo te va? Bien, muy bien, gracias, entusiasmado, como siempre, para ver qué novedades nos tienes, sobre todo en estos 15 días tan intensos que se vivieron allá en China. ¿Qué es lo que tú auguras que viene? ¿Qué es lo que va a pasar, Jorge? Sin duda fueron prácticamente 2 semanas bastante intensas Así que es. desde el exterior pudimos leer y escuchar básicamente la visión hacia el próximo quinquenio y de largo plazo, como acostumbran los chinos trazarla. Ujú. Me llamó mucho la atención, Carlos, el esfuerzo de remarcar esta reducción importante de la pobreza en China. Sí, Se una habla de prioridad. aproximadamente 800 millones de chinos que durante este periodo al frente del país de Xi Jinping, pues han hecho este esfuerzo sin duda por demás importante, el más Ujú, importante en la historia de la humanidad, tal vez. ujú, ujú, Eh, pero me llamó mucho la atención y es donde quiero remarcar que hicieron mucho hincapié en el apartado de la tecnología y de cómo ujú. han decidido ellos posicionar a China como un líder a nivel mundial en el desarrollo de la tecnología, sobre todo la tecnología de punta, ¿no? Hablamos de inteligencia artificial, cómo han mezclado el apartado de la tecnología Ujú. avanzada con la cuestión militar, por ejemplo, ¿no? Aquí, si me Entonces, permites, Jorge, sí, hacer un énfasis muy importante que tuvimos en la conferencia de ayer y lo hemos venido comentando. Para los que ya pintamos canas, en los ochentas, finales de los ochentas, había un temor muy importante como el que ahorita se vive con el boom de Japón, cuando era el milagro japonés. sí, Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, tiene acotado hasta la fecha constitucionalmente que gaste más del 3% de su Producto Interno Bruto en armamento. Entonces, pero ya el 3% del PIB a finales de los 80 de Japón ya era una barbaridad. Entonces decían, bueno, pues se está armando otra vez muy fuerte, ¿no? Y con un investigador chileno, comentábamos que había ese temor de esa hegemonía japonesa. Y nos dijo que es a donde quiero llevar, Jorge, algo muy importante este profesor. Nos dijo, Japón jamás va a ser un rival para Estados Unidos porque no tiene el conocimiento. Las patentes son norteamericanas, no son dueños del conocimiento. Entonces, Estados Unidos no tiene la menor preocupación porque simplemente producen y el conocimiento se sigue generando desde las grandes universidades norteamericanas. Y eso te lo digo porque hoy la esencia que lo hemos platicado con tus compañeros acá desde la primera temporada de China está de pie. Esta no es una guerra comercial, no es una guerra militar, esta es una guerra por el conocimiento. Y eso que tú dices tiene un énfasis brutal porque realmente China lo acaba de volver a declarar, ellos van por ser líderes del conocimiento y eso pues, genera todo lo demás en consecuencia, ¿no? Entonces creo que es muy, muy importante lo que tú estás diciendo, subrayarlo desde el contexto histórico, que quien tenga el conocimiento tiene el control y el poder, ¿no? Y bueno, también no quiero escandalizar aquí a la gente del poder de nos van a dominar los chinos, ¿no? También dejar muy claro su respeto a cada una de las formas de política de otros países, ¿no? exacto. Entonces, eso es lo que concuerdo contigo y bueno, ¿qué más nos tienes que decir? Y rescatan mucho los principios de comunión a nivel Ujú. internacional, que eso es Sí, importante, ¿no? sí. Cómo van de una manera dejando muy en claro que a pesar de las condiciones actuales del mundo turbulento en el que nos estamos desenvolviendo y sobre todo pues de esta postura que a mí de repente me molesta un poco de los medios, algunos medios de comunicación de Occidente, donde forzosamente tratan de hablar de bandos Así es. y de El rivalidades y equipo, demás. ajá. Así es. Ellos siguen siendo, Carlos, en el discurso, yo leía algunas declaraciones, siguen siendo bastante enfáticos en Así el es. sentido de no nos interesa las tensiones, no nos interesa el crear conflictos, sino más bien procurar un desarrollo pacífico sobre todo en las relaciones que mantienen
cada vez con un liderazgo mucho más notorio, Entonces, ¿no? Por parte de China. Y ujú, mira, incluso poco antes de que se iniciara este 20º Congreso del Partido Comunista Chino, me tocó leer por ahí a algunos medios de este lado del mundo donde hablaban de pues la incertidumbre y de que había un movimiento político al interior del propio sí, partido para desestabilizar la al crisis gobierno. económica, el golpe de Estado, sí, una serie de Exacto. barbaridades. Y lo cierto es que no. Vimos pues cómo se fortaleció la figura de Xi Jinping, ¿verdad? Tremendamente. Hacia el interior y yo creo que un buen mensaje hacia afuera y lo que se espera de este liderazgo, Carlos, es asumir y cubrir esos vacíos de poder que han quedado Ujú, por ujú. esta estrategia de repliegue que el gobierno de Estados Unidos, yo lo observé de manera muy notoria desde Barack Obama hacia acá, ha Ujú, venido cometiendo una serie de errores, ¿no? Desde mi así punto es. de vista, en las relaciones internacionales de la superpotencia. Y aquí es donde creo yo, aunque se dice que a los chinos pues no les interesa tanto asumir ese rol de líder y demás, no pueden dejar de lado que son ya una superpotencia, que están liderando muchos de los grandes temas y que a pesar de pues estas declaraciones y medidas que se han tomado desde el gobierno estadounidense encabezado por Joe Biden, sobre Ujú, todo con ujú. el no exportar o no permitirle la llegada de cierta tecnología, sobre todo en los semiconductores a China, Son o, patados de ahogado. exacto, o la estrategia esta de seguridad nacional que acaban de publicar, un documento muy interesante por parte Así del es. gobierno de Estados Unidos. A pesar de todo ello, se ve como China tiene una visión bastante clara. Ujú, Sus relaciones con los países, sobre todo de su región, es muy estrecha. así es. Vemos cómo incluso el liderazgo en el grupo de los BRICS ha sido tan notorio y como que ha Y resurgido este próspero. bloque Sí, que cada vez un número mayor de naciones y naciones importantes que se quieren juegan un sumar. rol interesante en esa región están solicitando su ingreso, ¿no? Entonces, auguramos desde acá un periodo, por lo menos estos próximos 5 años, ¿verdad? Ujú. Muy interesantes, donde el liderazgo de Xi Jinping encabezará, pues, lo que ya muchos pronostican que se convertirán en unos pocos años en la economía más grande del mundo. Eh, Hay lo, una vienen, continuidad. lo vienen siendo, y sobre todo, Carlos, ¿cómo van a asumir? A mí me llama mucho la atención el liderazgo en el apartado financiero, ¿no? Cómo tratar de contrarrestar, El yuan digital, ¿no? Que viene de una manera tremenda. exacto, y la hegemonía que ha mantenido a Estados Unidos por tantos años en el poder a través del uso de su moneda y de todos estos tentáculos financieros que siguen controlando ellos desde las instituciones supranacionales, ¿no? No, 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 claro. Y creo que viene algo muy interesante. Vi la nota el día de hoy, que por primera vez en la historia ya se llegó al Producto Interno Bruto a la cantidad de trillones. El Producto Interno Bruto ya con los trillones de que es el PIB chino, ¿no? En el último periodo, y ya por encima de Estados Unidos la generación de riqueza ya es arriba. Entonces ya estamos a cuestión de segundos, te diría, de que esto termine. Y subrayando algo muy importante que decías al principio, Jorge, es que esa focalización en los 800 millones de pobres, que creías que tal vez era lo más importante en la historia de la humanidad, yo no dudo que haya habido otros momentos históricos en generación de riqueza, ¿no? Que son los menos, tristemente, pero no en la magnitud que lo está haciendo China. O sea, ya eliminó la extrema pobreza y ahora 800 millones, subirlos a la clase media, que es la meta de aquí al 49, pues habla de un trabajo titánico en el que no tienen tiempo para guerras, ni para estar fastidiando a Afganistán o a Siria o a Irán o a Líbano y estarse sacando la lengua, como ha sido el negocio de los últimos 500 años, si me permites lo fuerte. El negocio de China, desde ese punto de vista material, pues es la paz y es la riqueza, ¿no? Le pese a quien le pese. Y bueno, la verdad está saliendo cada vez más a flote y me gusta tu optimismo, Jorge. Creo que vienen tiempos muy interesantes por esa estabilidad, esa tranquilidad.
que ya cada 5 años la agenda mundial la va a empezar a marcar China, creo que a partir de la semana pasada. Ya hay un nuevo enfoque en lo que va a ser la agenda mundial cada 5 años, cómo se va a liderar, y ya es desde China. Así es, y sin duda estamos ante un nuevo orden mundial que Así es es. muy interesante de ver cómo se posicionan estos países en aras de tratar de hacer las cosas de una forma distinta, que eso es positivo, creo yo. Lamentablemente, en algunos escenarios, pues siguen dándose los conflictos y las tensiones militares, pero creo yo que desde la política china, por lo menos se percibe así, a pesar de que la inversión en el rubro militar es cada vez mayor. Claro. Y la tecnología en el rubro militar. Exacto. Incluso presumiendo el caza furtivo más avanzado en el mundo. Así es. Lo cierto es que más bien se ven como medidas de defensa, ¿no? En caso de que sí. No son ingenuos. Exacto, la otra superpotencia siga tensando la relación y provocando esto que algunos ya llaman el momento Pearl Harbor, ¿no? Sí, qué cosa. Pero para que bailen se requieren dos, y para que peleen también se requieren dos, y aquí uno no quiere ni bailar ni pelear. Así Así es es. que ahí podemos estar. Afortunadamente para la humanidad todavía hay Así es. sensatez en este tipo de países. Por lo menos eso es lo que uno puede percibir desde acá. Y ojalá así sea. Pues Jorge, qué gusto como siempre tenerte, y me encanta tu optimismo, lo comparto. Creo que vienen tiempos muy buenos, porque esta semana de estabilización, que ya escuchaste, Irán desde Shanghai, estaba muy nerviosa, los extranjeros, con justa razón por todo lo que ha pasado con la pandemia, pero bueno, creo que es parte de ese sismo del cambio geopolítico, ¿no? Tuvimos un terremoto, estamos viviendo un terremoto que cambió el juego, y para terminar creo que es eso. A partir de la semana pasada, cada 5 años la agenda mundial se va a dictar de una manera importante de lo que pase en el Congreso del Partido Comunista, como fue este 20º Congreso. Jorge, un abrazo hasta Tijuana, al Centro de Estudios China, y a tus compañeros. Igualmente, Carlos, un saludo a Gracias por el todos los tiempo. compañeros. Nos Gracias, vemos. hasta luego. Cuídense. Bye. Pues gracias, amigos de China está de pie. Gracias desde Shanghai, Shanghái, Portugal, Buenos Aires, Tijuana, México. Un abrazo acá desde Guadalajara, a la gente de producción que está en la Ciudad de México, en la zona metropolitana, en Lomas Verdes. Gracias a todos. Gracias aquí al estudio, que seguimos probando y creciendo para hacer ese estudio de televisión, que pronto les daremos sorpresas. Pues gracias a todos. Nos vemos la próxima semana, y esperen grandes avances de China está de pie. Hasta pronto.